Bienvenidos, ¿cómo están? Lobogarto en esta parte de la pantalla. ¿Fan de Evangelion? ¿Te gustaría tener un Eva solo para ti? ¿Te gustaría que te enseñe cómo hacerlo? No, nadie quiere, nadie quiere. Ok, está bien. Chao. De todas maneras lo voy a hacer. Esta vez es el turno de Omegamon XYZ. Omegamon u Omnimon del universo Digimon. El cruce entre un Walgreymon y un Metalgarurumon. No voy a entrar en más detalles sobre la línea evolutiva de Omegamon porque es un tanto complejo y largo. Esto es una excusa para decir que no sé cuál es. La versión de este video será tomando características del Omegamon que apareció en la segunda película de Digimon Adventure y de Digimon Adventure Tri, aunque tendrá más características de Digimon Adventure Tri que el de la película. Ingredientes: fécula de maíz mezclado con goma escolar, pinturas acrílicas, pinceles, clips mariposa, cuchillas, agua, trapo, pinza alicate, tijera, regla, limas, goma, un pedazo de tela, bastante tiempo para todo lo que va a durar el video y mucha imaginación para las partes que no grabé. Morphosis. Ahora veamos el proceso. Para esta parte he utilizado porcelana fría de color negro y lo he hecho casi de la misma forma en la que he hecho a Diglett. Si no has visto el video, te dejo acá arriba en sugerencias o abajo en la descripción. La diferencia con Diglett es obviamente que es de porcelana negra y que es un Diglett bastante largo con 3 aros y luego pequeños círculos con porcelana fría de color blanco para los ojos. Encima de eso le he puesto porcelana fría de color celeste para que sea la otra capa de los ojos y al final haciendo un círculo más pequeño, y todo esto dentro de un clip mariposa. El clip mariposa obviamente se puede poner luego. Para los ojos estoy pintando los reflejos de color blanco para que pueda quedar estéticamente mejor. Así queda. Ahora con porcelana fría de color plomo voy a hacer algo parecido a la boca de Optimus Prime. Esto quiere decir que con un pedazo de porcelana fría voy a hacer que la parte del medio quede más levantada que los extremos. Y luego lo voy a cortar a las medidas de la cabeza. Y lo siguiente que hice fue unir las partes. Esta es otra parte de las que no he grabado. Oh, pero qué ojitos. Para la siguiente fase, con porcelana fría de color blanco vamos a hacer lo que parece la barba de Omegamon, por las barbas de Omegamon, así como se muestra en las líneas rojas de la imagen. Lo siguiente será hacerle algo parecido al casco de Darth Vader. Alrededor de la cabeza, así como se muestra en las líneas rojas de la imagen. Y este sería un nuevo modo de Omegamon, el modo Sith. Para hacer la nariz con porcelana fría de color blanco he hecho algo parecido a lo que se ve en la imagen. Lo siguiente fue rellenarle la cabeza con porcelana fría de color blanco y luego le añadí los cuernos, los 3. Ah, y no me olvidé de los colmillos. Y me quedó así. Bien, una vez ya hecho la cabeza, desdoblar un clip mariposa y cortar un poco. Este pedazo nos va a servir para hacer la columna de Darth Omegamon. He rellenado con porcelana fría de color negro el clip mariposa y he unido esa parte con el cuello y me salió un Orugamon. Ahora voy a rellenar el torso con porcelana fría de color negro para que le dé más forma al cuerpo. Y en el extremo inferior de la columna he puesto un poco de porcelana fría de forma redondeada, así. A continuación he hecho 3 tiras para ponerlo en forma de aro en el abdomen de Omnimon, dándole forma de oruga. Y he puesto clips mariposa para que sean las conexiones de las extremidades. Doblé los clips para que tengan la posición que quiero. Hice una tira adicional para ponerlo en forma de aro, pero encima de las 3 anteriores, para darle más volumen al torso. Ahora con porcelana fría de color negro empiezo a rellenar las piernas.
Lo que estoy haciendo en este momento sería el interior de Omegamon. Lo mismo para los brazos. Así me estaría quedando. Y ahora con porcelana fría de color blanco me preparo para hacer la armadura del torso. Para esto voy a colocar de poco a poco. Y voy a darle uniformidad con agua y una cuchilla. Sigo añadiendo partes alrededor de todo el torso para que quede como la armadura. Y emparejándola para que parezca de una sola pieza. La armadura de la espalda en la parte inferior tiene algo así como un triángulo, así que eso es lo que estoy haciendo en estos momentos. Ahora hago una tira pequeña, delgada, para hacer el cuello y corto los extremos para que dé forma al cuello de la armadura de Omnimon. Para darle más volumen, añado un poco más de porcelana fría a la vez para que desaparezcan las marcas. Y ahora voy a empezar con los pectorales. Para esto necesito un poco de porcelana fría, casi todo es aplanado. Y luego le empiezo a dar forma, cortándolos con una cuchilla en forma de un hexágono alargado. Y procedo a pegarlo. Y así es como me está quedando. Y ahora con un poco de porcelana fría aplanado de color blanco me preparo a hacer la parte final de la armadura. La parte del abdomen. Con la ayuda de una tijera voy a darle una forma parecida a una espada y luego la pego. Así es como me queda esta parte. Para esto voy a explicarles a continuación. Para la parte de la armadura baja, lo primero que he hecho ponerle una capa de porcelana fría de color blanca, así como se muestra en la imagen en líneas rojas, en la parte de atrás y en la parte de adelante. Luego he añadido esta parte de la armadura. He añadido una capa adicional más arriba de la capa anterior a la parte trasera de la armadura baja y también solo un poco a la parte delantera, así como se muestra en la imagen. Luego con porcelana fría de color amarillo he añadido los cuernos y en forma circular algo parecido a la gema que lleva debajo del pecho Omnimon. Para las marcas de color azul que muestra en los pectorales de la armadura de Omnimon, hice agujeros en la forma que se muestra en la imagen y luego añadí porcelana fría de color celeste, aunque creo que hubiese sido más fácil si solo lo hubiera pintado. Y algo extra, y es que añadí un super aro con porcelana fría de color amarillo en el brazo izquierdo de Omegamon. Muy bien, ahora con porcelana fría de color negro hice tiras para hacer los aros en las piernas de Omegamon. Son 3 para cada pierna. Omegamon está lleno de aros, por si no te has dado cuenta.
Wow, me tomó bastante tiempo. Me preparo a desdoblar un clip mariposa adicional para hacer las piernas. Le doy la forma en la que quiero que quede al final. Y empiezo a rellenar con porcelana fría de color blanco, haciendo formas de tubos y al mismo tiempo uniéndolos a los clips mariposa, que van a ser los huesos. Lo siguiente fue añadir un poco de porcelana fría de color negro para hacer las rodillas. Y a estas rodillas le vamos a añadir 3 líneas con cuchilla. Y me alisto para hacer las rodilleras. Aplano un poco porcelana fría de color blanco y las corto en forma de rombo. Obviamente serán 2 para cada rodilla. Y procedo a pegarlas. Lo que sigue será que con porcelana fría de color blanco vamos a terminar las piernas. El mismo proceso voy a repetir para la parte izquierda. Para hacer la espada Omega, si no me equivoco, procedo a aplanar porcelana fría de color negro. Me ha ayudado con una regla para que el corte sea perfecto. Corto un extremo haciéndole puntiaguda y la parte inferior le doy un corte. A continuación empiezo a hacer el cañón de la mano derecha. Para esto, con porcelana fría de color negro, empiezo a hacer una bola y de esa bola empiezo a formar la mitad del cañón, haciéndolo más o menos en forma de un cono sin la parte puntiaguda final. Para la otra mitad del cañón hago casi el mismo proceso. Contra la mesa voy formando algo así como un cono. Al finalizar esto corteo un extremo para que sea la boca del cañón. Luego procedo a unir las partes. Ya hecho esto, empiezo a hacer la boca del cañón. Con la ayuda de una cuchilla voy cortando la boca del cañón. No tan profundo, lo hice unos cuantos milímetros, quizás 5 o 10. Ya que está un poco más seco la masa, voy a empezar a darle forma a las rodilleras. Para darle un poco más de volumen, añado un poco más de porcelana fría de color blanco. A continuación, con porcelana fría de color amarillo, voy a empezar a darle forma a la hombrera izquierda de Omegamon, la parte que pertenece a Wargreymon. Hago una bola de color amarillo y la corto a la mitad. Dejo esta parte para que sea la base del escudo de la hombrera. Wow. Procedo a aplanar la otra mitad y formo un hectágono con una cuchilla. Será las alas de Wargreymon, que están como hombreras. Las uno. Y ahora con porcelana fría de color rojo me preparo para hacer lo siguiente. Haciendo pequeñas tiras he hecho estas formas, lo que parece ser el sol y los bordes del escudo. Ahora procedo a cortar las partes que van a conectar con los pies, dándole forma. Y empiezo a doblar los clips mariposa con la esperanza de que pueda pararse por sí solo. Empiezo a añadir porcelana fría de color negro, ya que esta será la conexión. No demasiada, solo poco para que haya una diferencia entre el tobillo y el pie. Esto en ambos pies. Continuando con la espada. Me quedó un poco levantada, así que he limado un poco la espada, pero no fue mucha. Y con porcelana fría de color plomo empiezo a hacer los bordes de la espada. Para que pueda pegar le paso un poco de agua y procedo a la unión.
Lo más importante para mí en estos momentos es que la porcelana fría de color plomo pegue con la porcelana fría de color negro. No es importante que me quede perfecto, ya que luego cuando seque le daré la forma que quiero. Ahora elimino los excesos con una cuchilla. Y para que los bordes queden derechos, los corto con una tijera. Y le voy aplanando los extremos para que parezca el filo de la espada. Regresando al cuerpo, me preparo a hacer los talones. Con porcelana fría de color blanco en forma triangular, coloco los talones. Y luego empiezo a rellenar los pies, que serán como una zapatilla muy grande de color blanco, que cubra todos los alambres que se ven. Y luego emparejo la masa. El mismo procedimiento para el pie izquierdo. Empiezo con la talonera y continúo con el pie. Aquí, por si no se dan cuenta, he añadido un super aro adicional, pero en el brazo derecho, ahora de color azul, y además una pequeña bola en el extremo del brazo derecho. Ahora, con porcelana fría de color azul, me preparo para hacer la hombrera del brazo derecho de Omegamon. Hago un rectángulo largo y le corto las puntas de forma puntiaguda. Y ahora hago las púas, que serán 3, y las pego. Una vez terminado esto, lo siguiente será unir esa hombrera al hombro de Omegamon. Ahora para hacer el cañón Garuru, usando un poco de porcelana fría de color azul, moldeo algo parecido a un cráneo, no dándole forma todavía. Simplemente será la base para formar la cabeza. Aplano un poco más de porcelana fría de color azul y la hago de forma triangular para pegarlo detrás y que sea como el cuello puntiagudo para atrás. Un pedazo más, voy a aplanarla y cortarla a los extremos, y eso lo voy a poner encima. Lo que estoy haciendo en estos momentos es darle más volumen para poder formar luego la cabeza de Metal Garurumon. Ahora sí empiezo a darle forma a la cabeza de Metal Garurumon, aplanando un poco de porcelana fría de color azul y dándole la forma que se muestra en la pantalla. No sé qué es, un hectágono, un pentágono. Esta será la cabeza de Metal Garurumon. Le doy uniformidad para que parezca una sola pieza. Y continúo con una tira más. Esta será el hocico de Metal Garurumon, así que tiene que ser un poco más levantado. Uno las partes. Además moldeo para que parezca de una sola pieza. He añadido un poco más de porcelana fría en la frente para que esté más levantada. Y le voy dando forma al hocico de Metal Garurumon. Ahora haré una tira delgada y la pondré en el medio de la frente y la cabeza para darle forma a Metal Garurumon. Añadiré 2 más, pero esta vez será en el lado izquierdo y en el lado derecho de la cabeza para formar las cejas de Metal Garurumon. Y ya va tomando forma. Vuelvo al cuerpo de Omegamon. Utilizo porcelana fría de color amarillo y la corto en forma de un rombo alargado para hacer las uñas de los pies de Omegamon. Y las uno a los pies. Obviamente serán 3. Este mismo procedimiento para ambos pies. Ahora voy a hacer una pequeña tira para los aros de los brazos. También serán 3 para cada brazo. Como dije, Omnimon está lleno de aros. Le añadí orejas y
Con porcelana fría de color rojo, la nariz a la cabeza de Metal Garurumon. Hago un agujero para que sean los ojos en ambos lados de la cabeza y lo relleno con porcelana fría de color negro. Con porcelana fría de color amarillo hice un cilindro pequeño para ponerlo en el brazo izquierdo como si fuese un martillo. Esta será la unión, el codo de Omega Moon. Añadí alrededor de cada extremo una tira de color amarilla en ambos lados. Regresando una vez más al cañón de Metal Garurumon, para hacer la parte de la mandíbula utilizo porcelana fría de color plomo. Haciéndole forma de mandíbula, he unido al cañón y empiezo a darle forma. Mientras dejo que esto seque, comienzo a hacer la espada Omega. Haciendo tiras muy pequeñas con porcelana fría de color amarillo, voy dándole forma a las letras de la espada. El significado de las letras que aparecen en la espada es All Delete, que significa borrar todo o eliminar todo. La espada de este Omegamon no creo que borre todo porque no sabía el significado de esas letras, así que no hice las dos últimas porque no me alcanzó, por lo que aquí debería decir Woldelt. Mientras dejo secar esto, regreso a la parte del cañón y comienzo a hacerle los colmillos a la cabeza de Metal Garurumon. 2 colmillos por cada lado. Y vuelvo al brazo izquierdo. Con porcelana fría de color negro comienzo a formar la mandíbula de Wargreymon, dejando un espacio para que pueda entrar la espada y uno las partes. Ahora con porcelana fría de color anaranjado empiezo a formar lo que sería la cabeza de Wargreymon. Elimino los excesos y añado más porcelana fría para darle volumen a la cabeza. Qué confuso, primero elimino y después añado. ¿Cómo fue? Añadamos porcelana fría para darle más volumen al hocico. Pongo un poco de porcelana fría para formar los colmillos. Y será uno por cada lado. Parece que el hocico necesita más volumen, así que añado más porcelana fría. Hago agujeros para los ojos. Dentro de esos agujeros añado porcelana fría de color negro. Lo siguiente será hacerle los cuernos. Con porcelana fría de color plomo empiezo a formar el primer cuerno que irá en el hocico. Hago un agujero para que pueda tener mayor agarre y luego procedo a colocarlo. Haré una tira puntiaguda y la doblaré a la mitad. Hago orificios en los lados de la cabeza para poder colocar los cuernos. Parece que ya va quedando. Para ya casi terminar voy a unir las partes con un poco de porcelana fría de color negro y agua para que pueda pegar. Algo extra que añadí es lo que se muestra a continuación, los detalles que tiene el cañón. Estos detalles son los que tiene el Omegamon de Digimon Adventure Drive. Para el brazo izquierdo también utilizaré porcelana fría de color negro y uniré las partes. Pongo lo primero que encuentro para que no se muevan.
Ahora para finalizar, corto un pedazo de tela y la paso con goma escolar sobre toda la tela. Y luego, para ponerlo a secar, te voy a dar la forma de una capa. Una vez secado, corto con tijera la forma que quiero que tenga la capa. Y le doy color con pintura acrílica de color un rojo oscuro. Y al otro lado sería color blanco. Y listo, lo último sería unir la capa con el cuerpo de Omegamon. Para esto utilizo goma escolar. Y así es como me quedó. Estoy consciente de que no es la mejor figura de Omegamon, pero a mí me encantó. Este Digimon es uno de mis favoritos. Omegamon es mejor que Alphamon. ¡Cállese! Y bien, dígame qué les pareció abajo en los comentarios. ¿Te quieres suscribir? No es muy difícil. Te invito a hacerlo. Nos vemos en el próximo video. Chao.